Vamos a hablar del PNIEC, porque evidentemente no es casualidad que en España tengamos ya nuestra Biblia, ¿no? de cuáles son nuestros objetivos de mercado en materia energética como país, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, con ejes marcados por los acuerdos de la COP21 de París. Estamos hablando de descarbonización, de la que ya se han sentado bases sobre este escenario, de energías renovables, eficiencia energética y, por supuesto, mercado eléctrico español. Venga, vamos a traernos todos estos ejes a los centros de datos. Vamos a ver que la energía, como ya se ha podido intuir, es el gran cuello de botella que requiere de nuestro interés. Y por eso, en este nuevo bloque, que como veis ya el título detrás de mí es el Data Center, la solución para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Tenemos primero un debate moderado por Amparo García Puente, que es vocal de la Junta de Spain DC y Senior Development y Manager de Cyrus One. Adelante, Amparo, y voy a ir llamando también a los ponentes. Nemesio Fernández Cuesta, presidente del Grupo de Transición Energética de Alantra Partners. Pablo García Manzano, abogado especializado en energía y derecho público, letrado del Consejo de Estado y BDO de Legal España. Y Marta de Pablos, directora de crecimiento en Netja, además de Amélie Zegmut, directora general de Legrand Iberia. Adelante con esta mesa, os seguimos con gran interés. Bueno, muchas gracias. Nos va a tocar hablar de un tema un poquito sensible. Tenemos todos muy presente. Dejaros primeramente que introduzca un poco a los panelistas que nos acompañan a día de hoy. Empiezo por Amélie, directora general de Legrand en Iberia. Lleva más de 20 años trabajando en el grupo Legrand. Estuvo de directora general de los países del Golfo en 2015. Madre mía. Siendo mujer, creo que es un reto muy importante. Volvió después al Hexágono para convertirse en directora de División Terciaria e Industria del Grupo Legrand y es una persona que está muy involucrada en temas de diversidad e inclusión dentro de su empresa y está contribuyendo incluso en labores con varias organizaciones sin ánimo de lucro. O sea que, gracias, Amélie. Merci. Nemesio, vaya currículum. Vicepresidente de Transición Energética en Grupo Alantra, ha sido secretario de Estado de Energía en España entre el 96 y el 98, consejero delegado y responsable de las áreas comercial, explotación y producción del Grupo Repsol por más de 20 años, cargos ejecutivos en el periódico ABC y actualmente profesor de Transición Energética y Cambio Climático en la Universidad del IE y en la Carlos III de Madrid. Marta, sigo contigo, bienvenida. Directora de captación del Grupo Netja de Naturgy. Ingeniera de telecomunicaciones, aunque no nos lo creamos los industriales, sí que hay telecos en esta industria, por la Politécnica de Madrid. Ha cursado desarrollos de programa de desarrollo directivo también en la Universidad del IE y ha estado muchos años trabajando como directora del Grupo Lobby en Vodafone. Y para terminar con Pablo, of Counsel, Derecho Público para BDO Legal España, su secretario general de Energía, Turismo y Agenda Digital entre los años 2016 y 2018 y experto regulatorio en cambio en el ámbito de las energías renovables, incluso doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque debo deciros que lo que más me ha llamado la atención es que tiene 7 hijos. Perdona la pregunta, no estaba en el guión. ¿Tienes tiempo libre? No. Bueno, perdonad la broma. Empezamos, Nemesio, contigo. Explícanos un poco, por favor, qué es el PNIEC, cuál es su objetivo, por qué agentes pasa antes de que se publique en el BOE y cada cuándo se presenta y se aprueba. Bueno, el PNIEC nace como una obligación ante la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, Acuerdo de París, y después cuando esta comisión, que ahora termina, que vamos a elecciones europeas, pues toma el poder el 1 de diciembre del 19, aprueba el Pacto Verde Europeo, 10 días después, y a continuación, unos meses más tarde, lo que se llama el paquete Fit for 55, que es, oiga, tengo que llegar al neto cero en 2050, voy mal, o el mundo va mal, por ser preciso, y tengo que llegar a un 55% de reducción en 2030. Y para eso tengo que hacer toda una serie de medidas.
Y es entre esa serie de medidas que está pues, más renovables, más hidrógeno, modificar todo el sistema de derechos de emisión, es decir, toda una serie de medidas. Como yo los objetivos que fijo son a nivel de Unión Europea, necesito que todos los países miembros me remitan un plan nacional integrado de energía y clima para yo comprobar que todos esos objetivos se cumplen. Porque puede haber países que cumplan más o países que cumplan menos, adecuado a sus distintas situaciones. El plan que ahora tenemos encima de la mesa, español, es un borrador. Es un borrador que se aprobó, creo recordar, hace algunos meses y que se elevará a definitivo, en principio, el mes que viene. Pero, de todas maneras, pues con la ministra siendo candidata a europea y demás, es posible que haya algún retraso. Pero la idea es que el plan se somete a información pública y se somete también al análisis de las autoridades europeas. Y hay sugerencias, tanto de las partes interesadas como de la propia Unión, sobre las modificaciones que se puedan hacer. Y ese es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que en estos momentos cubre hasta 2030. Es para el periodo 2021 y 2030, y lo que estamos es en una primera revisión que se hace en el año 23. Plan español integrado o borrador que se puede modificar, pues yo creo que tiene, a mi juicio, varios problemas. Uno, ignora nuestra ventaja competitiva. España tiene una ventaja competitiva por los costes, por la mayor irradiación solar y el recurso eólico. Es una ventaja competitiva cierta, es decir, con los datos del mes de abril, aunque el mes de abril haya sido un mes extraordinario por la confluencia de agua, viento y sol, el precio medio del mercado mayorista en España fue de 13,7 euros por megavatio hora. En Francia, de 28. En los países nórdicos, que funcionan en conjunto, 52. En Alemania, 62. Y en Italia, 86. Es decir, en un abanico de 13 a 86 somos 13. Por lo tanto, tenemos esa ventaja competitiva. El problema es materializarla. Y lo primero que hace el PNIEC, en mi opinión, es ignorar esa ventaja competitiva. Si tú coges la demanda eléctrica prevista en el PNIEC, apartas la electricidad que quieren dedicar a la producción de hidrógeno verde, la demanda eléctrica entre 2019 y 2030 crece un 1%. Lo cual pues, es inconsistente con la realidad. ¿Cuál es el problema? Pues que el PNIEC es tributario de la apología del decrecimiento que el profesor Calvo Sotelo nos citaba a primera hora de la mañana. Es decir, para quitar las emisiones hay una solución que es no crecer. Y eso es lo que el PNIEC representa, en mi opinión. Y digo que ignora nuestra ventaja competitiva porque está basado en que vamos a invertir mucho en renovables para exportar y para verter. Hay una simulación en las últimas páginas del plan en la que se habla del ACR de eléctrica y vamos a exportar 52 gigavatios y verter, es decir, que vamos a producir o no producir, porque no hay mercado, unas 20 y tantas de renovables. Bueno, eso nos lo van a arreglar los franceses, como casi siempre. Ya la planificación francesa dice que 2 de las conexiones que en el PNIEC iban a entrar en 2030, pues ya dicen que las estudiarán para 2035-40 y que no está claro que se hagan. Lo cual, pues, deduce exportaciones y aumenta vertidos. Lo cual yo creo que en este foro pues es una buena noticia. Es decir, vamos a tener, aunque no se hagan todas las renovables que están en el PNIEC, vamos a tener electricidad generada barata en España y además sobrante. Por lo tanto, para un sector que demanda, o un sector que se planifica como altamente demandante, pues es una buena noticia. Dicho lo cual, hay que solucionar el problema de las líneas. Si me extiendo, me cortas. No, tranquilo. El problema de las líneas no es solo que ahora mismo se haya dicho que no. El problema de las líneas es una regulación que antes esta mañana se denominaba como hiperregulada, y yo diría que es de una planificación cuasi soviética. Pero el problema está en que las empresas invierten y después, a posteriori, se audita. Una vez que la auditoría determina el volumen invertido, viene la discusión de cuál es el WACC, a qué tipo se retribuye esa inversión. Bueno, están recurridas todas las retribuciones a la distribución desde el año 16.
Es decir, no hay acuerdo en cómo se paga la distribución desde el año 16. Es decir, el problema es más profundo que el que me aprueben o no unas determinadas líneas, cosa que además pues es de una tremenda gravedad. Pero yo creo que aunque es muy difícil planificar una inversión sobre lo que voy a decir, pues uno de mis maestros siempre me explicó que la ley de la gravedad, aunque no se vea, existe. Y si hay negocio, y hay un negocio potencial, ese negocio se va a materializar. A lo mejor con retrasos, a lo mejor con complicaciones, pero se va a materializar. Y yo creo que España es el place to be para una industria como la que aquí representáis. Y sobre el PNIEC, pues está también incluido el cierre nuclear, cosa que yo creo que también es un error y que también en este foro pues yo recomendaría, por lo menos hasta el 2040, 40 y tantos, hablar de electricidad libre de emisiones. No renovable o, si se quiere, neto cero, pero 24/7, los 365 días del año, pues sin energía nuclear es muy complicada y yo creo que se va a necesitar ese tipo de energía. Hasta que tengamos un suficiente desarrollo del almacenamiento, fundamentalmente baterías, que pueda combinarse con renovables, baterías y bombeo hidráulico. Un sistema como el español, basado en renovables, necesita mucha más capacidad de almacenamiento. Yo creo que las baterías es el negocio del futuro, es un negocio que está ya, no es un negocio que tenga que empezar a pensar en dentro de 5 o 10 años, pero las baterías van a prestar un servicio, creo que impagable, a toda esta estructura de generación eléctrica descarbonizada. Y la última cuestión, pues en el plan español, pues se habla mucho de eficiencia energética, que es congruente con la apología del decrecimiento, páginas y páginas sobre eficiencia, sobre cómo no consumir, y se habla mucho de hidrógeno. El hidrógeno vendrá. El problema es cuándo. Es decir, y tampoco es decir, ahora estamos muy contentos por la curva de aprendizaje de los paneles solares. En los años finales de los 90, el megavatio solar salía a 300 euros, el megavatio. Ahora está saliendo o incluso por debajo de 30. Pero han pasado 27, 28 años. Con el hidrógeno y los electrolizadores hemos empezado a trabajar ahora. Y la curva de aprendizaje no sabemos cuál será, pero sin duda ninguna, pues yo creo que nos va a llevar 15, 20 años, no 5 o 6. En ese sentido, pues más importante aún los centros de proceso de datos, porque mucha de la demanda que el hidrógeno iba a significar, pues no se va a materializar hasta que la tecnología de electrolizadores pues tenga un ahorro de costes y una mejora de rendimientos que todavía pues está por venir. Gracias, Nemesio. Marta, sigo contigo. Netja es el distribuidor de gas del grupo Naturgy. ¿Puedes explicarnos un poco, y aunque abramos el debate con vosotros, a modo resumido, cómo funciona el sector de gas en España, qué tipos de gases distribuís y cuál es el papel de las moléculas verdes en el futuro energético para contribuir a la descarbonización de la economía? Sí. El sistema del gas en España es análogo al sistema eléctrico. Tenemos varios agentes. Lógicamente tenemos transporte, distribución, comercialización. Netja es el principal distribuidor del país, con aproximadamente el 70% de los clientes y presencia en 11 comunidades autónomas. Lógicamente, en el resto del territorio español tenemos otras distribuidoras, ¿no? ¿Qué tipo de gases distribuimos? Lógicamente, el gas natural, que todos conocéis, que llega en barco desde todas las partes del mundo y en gasoducto desde Argelia. Pero además del gas natural, yo creo que la novedad y lo importante es que también vehiculamos gases renovables como el biometano. El biometano no deja de ser moléculas verdes, ¿no? Procedentes de la materia orgánica, ya sea de origen animal o vegetal. Esto es importante porque contribuye a esa economía circular para el procesamiento de residuos, que es también un problema grave que necesita solución, ¿no? Y yo creo que aquí la buena noticia es que todos sabemos que el gas tiene grandes ventajas, ¿no? La viabilidad económica y sobre todo que es una energía
muy importante para todos aquellos sectores que requieran mucha energía, ¿no? Como es el sector de los data centers. Y al final, pues tenemos la parte positiva de que tiene una gran viabilidad económica, que tiene esta garantía de suministro, sobre todo para industrias de alto consumo, y ahora le sumamos esta pata de la sostenibilidad, ¿no? Porque gracias a que vamos a poder vehicular no solo biometano, sino también hidrógeno, pues podemos ofrecer también con el gas la sostenibilidad que el sistema va a requerir. Lógicamente, al principio, el porcentaje de los gases renovables va a ser muy pequeño, y ahí coincido yo creo con Nemesio, ¿no? Que no va a haber una solución única para esta industria y probablemente se requiera una combinación, ¿no? Y el gas, y en concreto los gases renovables, yo creo que van a ser una alternativa importante en este ecosistema en el que vamos a necesitar varias soluciones, ¿no? Tanto de forma complementaria como de forma aislada. Gracias, Marta. Paso con Amélie, aunque la pregunta la haga en castellano, Amélie nos contestará en inglés para que se sienta más cómoda. Somos conscientes, la gente que llevamos en este sector muchos años, que la descarbonización completa a día de hoy es muy complicada por la gran demanda de energía que requerimos para poder funcionar correctamente. Hasta ahora no hemos encontrado una solución viable 100% que nos permita alimentarnos a través de energías renovables. Y te lanzo la pregunta, como industria, ¿cuál crees que es el approach para conseguir esos objetivos? Gracias. En primer lugar, por favor, discúlpenme por no expresarme en castellano. Prometo que la próxima vez estaré lista para esta mesa. Gracias. Okay, to go back to your question in English, and sorry about that. It is true that decarbonization is a big challenge in the DC industry, particularly considering the exponential growth in the sector, which is anticipated in the next decade. But I strongly believe that there is a lot of initiatives that are being taken by all the industry players that you see in this room today. Transition to renewable energies, to renewable sources, can be done through on-site solar panels, for example, or through purchasing renewable energy credits, power purchasing contracts, power purchasing agreements with renewable energy solution providers is also an option. But as we heard this morning, if I understood well, the best energy, or the cleanest energy, is actually the energy we do not use. And here comes energy-efficient solutions. In the DC industry, we are talking about efficient cooling systems, we are talking about server virtualization, we are talking about DCIM tools, which are strong assets and strong contributors to reducing energy consumption. I believe we can also explore, and we are exploring and deploying, for example, waste heat recovery, which is basically capturing the heat that is generated by the data centers, repurposing it and redistributing it to nearby buildings, whether they are public buildings, residential buildings, commercial buildings. So it is another way to decrease basically energy demand by providing the source from whatever was generated from the data center. And so does excess energy storage. Whenever we have excess energy storage, we could store it during the low demand periods and use it during the high demand peaks. So this is, again, another way to look at things. Another possibility is looking at the infrastructure of the data center. I believe that my colleague from Vertiv talked about that, but I think looking at infrastructure is absolutely key. So we are talking here about life cycle asset assessment, which is extremely important because we consider energy consumption from the manufacturing stage all the way to the disposal of the actual project, and this is extremely beneficial to the carbon footprint of the actual project. And also, of course, modularity and scalability of design. Scaling up or down installations according to the demand is very efficient because we are using resources that we have and not more. So we are controlling, again, consumption, energy consumption. So all are just examples of what the DC actors, the DC stakeholders are exploring and deploying at the moment. And we perhaps could gain a little bit in communicating more about these best practices, sharing more about these best practices. And I would add that one of the
key element, which I didn't hear so much since this morning, is the human factor, the collaboration, the strength of collaboration between all stakeholders, whether they are policyholders, DC developers, co-location actors, contractors, technology providers like ourselves. We are talking here about a collective objective. So it goes much beyond individual interests. So it sounds a little bit naive and a little bit prophetic, but I think that we should really, really strengthen our collaboration, strengthen our communication skills in order to share best practices and in order to continuously improve our footprint in the market. Yeah, absolutely. Thank you, Emily. Pablo, voy contigo. Tanto la demanda energética como la producción de energía sabemos todos que fluctúa todos los años. Por un lado tenemos, pongo ejemplos de parques fotovoltaicos, eólicos, y por el otro lado, gente como nosotros que estamos consumiendo energía, coches eléctricos. Tanto consumidores como productores estamos viendo que el cuello de botella fluctúa en un punto común, que es la red eléctrica. Y aunque nosotros muchas veces veamos las cosas desde nuestro lado y qué es lo que nos impacta, también las energías renovables están pasando por un mal trago, un mal momento, cuando ven que los plazos los tienen acotados en el tiempo, que tienen que solicitar una cantidad de permisos que también los sufrimos desde el otro lado, hablar con tanto landlord privados como públicos para luego pasar las redes, transformadores elevadores, baterías, rectificadores. En el caso de una planta solar, pasan por muchas dificultades igualmente. ¿Qué está provocando esta situación y qué ves que pueden estar haciendo las administraciones para intentar solucionarlo? Pues muchas gracias, Amparo. Gracias, ante todo, por la invitación también a Spain Data Centers y a Manuel Jiménez, a su presidente. Y ante todo voy a abundar un poquito en la respuesta que me hiciste a la pregunta fuera de si tengo tiempo libre, no sé si lo oísteis, Amparo, pero que decía que la última línea de mi currículum me había sorprendido porque tengo 7 hijos, es verdad, y alguno de ellos bien pequeño. Y esto es como lo de generación y demanda, pero literalmente, claro, la generación es literalmente así, y la demanda también pues, es acaparadora. Es decir, no todo el tiempo del que dispones, pues de los data centers, pues por supuesto lo consumen, ¿no? Pero bueno, hablando ahora en serio del mix energético, que es el que nos interesa, ¿no? De generación y demanda de electricidad y de mix energético en general, bueno, pues yo quería empezar haciendo también una pequeña reflexión sobre esto que decías, que efectivamente cambia de año a año y de día en día, ¿no? Y de mes en mes. O sea, que efectivamente el mix energético, yo siempre digo, no es fácil encontrar otra palabra que no sea mix para definirlo, porque efectivamente es una complejidad regulatoria, financiera. Y recuerdo una vez en un foro semejante a este, un expresidente de gobierno, en fin, anterior a la etapa de Nemesio, ya con eso digo mucho, se preguntaba si el mix energético no se podía decidir, por ejemplo, desde la Unión Europea, ¿no? No se podía imponer y que, en fin, que a él nadie le había conseguido dar una respuesta. A mí me parece obvio que es que la respuesta es que no, es decir, porque efectivamente el sector de la energía está hiperregulado, pero no está regulado en su totalidad, ¿no? Como todos los mercados. Es decir, los mercados dependen de decisiones libres de los agentes y pueden estar, insisto, como es el caso de la energía, o podría ser la regulación financiera, muy condicionados y muy por las decisiones del regulador, pero nunca lo están totalmente, ¿no? O sea, que eso también es bueno, en fin, no perder de vista que efectivamente los agentes y los players y los consumidores y los grandes consumidores, como son sobre todo los que hoy están aquí, pues marcan los mercados y es bueno, ¿no? que sea así, ¿no? Y dicho lo cual, pues efectivamente este problema al que apuntas pues está empezando a hablar mucho desde hace, digamos, pues un año o 2 años, ¿no? Es decir, de que así como en 2008-2010 pues se hablaba de la burbuja de generación y del boom de las renovables y bueno, y está dando lugar también a otro tipo de problemas como los que apuntabas muy bien, ¿no? De los famosos hitos del cumplimiento de los proyectos, pues en los 2 últimos años parece que algo semejante sucede con la demanda, ¿no? Y con el gran consumo. Los mecanismos para evitarla y lo que pueden hacer las administraciones públicas pues son, por muy paradójico o contraintuitivo que sea, los mismos, y es lo que ha hecho el regulador, los mismos que han existido en generación, ¿no? Y yo, siendo un lego total en la materia, me parece que se debe a que producción y demanda son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Es la primera ley famosa de la termodinámica y es falso, rigurosamente hablando, que la energía se consuma, ¿no? Simplemente se traslada de un lado a otro y por eso, ante el boom de producción que ha habido, pues tiene que haber, y es bueno, como decía José María Calvo Sotelo, es bueno que
que efectivamente se responda ahora con un boom de demanda y es el momento para hacerlo, ¿no? Y desde luego si hay hiperescalares en demanda es porque antes los ha habido en generación, ¿no? De todas maneras me ha sorprendido y bueno, es muy reciente, es tan reciente como de ayer o antes de ayer la cita, que tenemos siempre el pensamiento puesto en Europa, ¿no? Aunque efectivamente las presentaciones, algunas han comparado Europa con Asia, Europa y Estados Unidos por un lado, Asia por otro. En los Estados Unidos es algo que parece que están empezando a descubrir, ¿no? Lo digo porque ayer una entrevista de McKinsey al CEO de una transportista de gas americana, Williams, y distribuidora, en el que decía que hay un informe reciente, dice, me voy a permitir leer un poco en inglés, no para mí, sino porque creo que tiene más fuerza, ¿no? Dice, we've got to continue to keep up with the increasing load from things like data centers that are speaking growth in US energy consumption today, ¿no? O sea, que dice que tenemos que empezar a mantenernos al día o hacernos cargo del aumento de la carga de demanda que están generando cosas como, ¿no?, los centros de datos, ¿no? Dice, y eso es algo que, bueno, y luego dice una frase como muy americana y muy obvia, ¿no? Dice, la demanda de generación de energía está realmente empezando a crecer. Y cita unos datos de PJM, que han salido también esta mañana, que es transportista regional en algunos estados, pero claro, regional allí significa a una escala semicontinental, en el que dicen que esperan un aumento de carga de generación de energía en un 32% entre hoy y 2039, y eso significa 178 gigavatios de nueva demanda solo para centros de datos y electrificación. Con lo cual yo creo que es evidentemente un fenómeno mundial, es decir, el consumo de datos, también nos lo han explicado, pues no hace nada más que aumentar y evidentemente pues hay que responder a esto, ¿no? Y por último, y ya voy a lo que ha dicho el regulador, no sé si es tirar piedras contra mi propio tejado, pero dejo para el final lo que es más propio de abogados o de expertos en regulatorio. Pero por último digo, me gusta siempre remarcar que además esto sucede añadiendo, es decir, la respuesta a la demanda se da añadiendo más complejidad regulatoria, ¿no? Porque la transición energética es intensiva en energía, ¿no? Los centros de datos necesitan de eólica, necesitan de solar, pues probablemente todavía de gas, y de hidrógeno verde, pero claro, el hidrógeno verde es a su vez también intensivo en energía porque necesita más eólica y solar para electrólisis, ¿no? Y para producir electrolizadores, con lo cual la complejidad es creciente, ¿no? Como decía, el legislador ha hecho básicamente lo mismo, que es reproducir, y me parece bien, los mecanismos que había para la producción, ¿no? Que básicamente son dos cosas, ¿no? Para evitar el acaparamiento especulativo, ¿no?, de demanda. Primero, los concursos de capacidad, es decir, suspender el acceso y conexión y establecer concursos en aquellos nudos en donde no sea suficiente toda la generación. Y, en segundo lugar, exigir garantías, es decir, algo tan simple económicamente como pedir dinero a los bidders o a aquellos que pretenden solicitar demanda. Y como es conocido, pues estoy hablando del decreto ley, ¿no?, de finales del año pasado, del 8 de 2023, donde, bueno, basta con leer la exposición de motivos, que ahora vista con unos meses, ¿no?, y no solo con unos días o unas semanas, pues parece especialmente interesante. Bueno, pues lo dice con todas las letras, ¿no? Y no sé si es la primera vez que salen los centros de procesamiento de datos, imagino que sí, ¿no?, en el BOE como causa del fuerte aumento de peticiones de acceso a redes para conectar nuevos consumos, ¿no? Y dice, bueno, pues los principales solicitantes son instalaciones de producción de hidrógeno, centros de procesamiento de datos e instalaciones de almacenamiento, ¿no? Y esto unido, y por eso la pregunta está muy bien formulada, dice, este eventual acaparamiento va unido a que los permisos de acceso a consumo no tienen, el día de hoy, hasta diciembre del 23, una caducidad claramente definida, ¿no? Por lo tanto, lo que hace es lo que ya existía en generación, es decir, establecer hitos de caducidad, pedir garantías exactamente por el mismo importe para las solicitudes de demanda y establecer los concursos, ¿no?, que ha sido con mucho la mayor novedad y lo que más preocupa a los agentes, ¿no? Apunto nada más los criterios que dice la exposición de motivos, ¿no?, que luego se desarrollan más en la modificación que se hizo del Real Decreto de Acceso y Conexión. Pero bueno, a partir de ahora, para la capacidad no basta con la prelación, no basta con ser el primero, si en un mismo nudo hay varios, pues se atenderá a criterios de madurez de los proyectos, al volumen de inversiones asociadas y a la contribución a la descarbonización. O sea que obviamente los hiperescalares, digamos, están bien situados, yo diría que en los 3 puntos, ¿no? Es decir, suelen ser proyectos muy maduros. La inversión asociada, pues ha salido justo estos días en medios
el de alguno de ellos es literalmente brutal, y la contribución a la descarbonización, pues si quieres la dejamos para luego, pero me parece que es también un criterio que va a estar sin duda ahí. Gracias, Pablo. Por seguir un poco con el hilo, Marta, voy a saltar contigo. Como muchos estáis al corriente, ha sido un tema de debate ayer durante la Junta. Sabéis que las redes de transporte del país dependen de red eléctrica y, en última instancia, del Ministerio de Transición Ecológica, que es la que desbloquea los fondos para apoyar y desarrollar todas las extensiones de red que necesita el país. El pasado mes de diciembre se publicó en el BOE la revisión de aspectos puntuales del Plan 21-26, que ha dejado fuera, como sabéis, a muchos centros de datos y, como remarcaba Markel también, muchas inversiones de grandes empresas que están esperando a que efectivamente se abran estas conexiones a red para poder alimentar futuros proyectos. Esto nos complica a nivel territorio nacional o como país el poder ser competitivos de cara a otros países comunitarios, y tenemos que esperar al siguiente plan quinquenal, que es la solución. En Estados Unidos, lo comentaban antes y es verdad, ellos ya empiezan a hablar de Small Nuclear Reactor, que en Europa nos parecería una locura, ¿no?, vivir a 20 metros de un reactor nuclear para alimentar un centro de datos. Y lanzo otra pregunta loca. ¿Puede ser el gas una alternativa a las redes eléctricas? Sí, sin duda, claro que sí. Yo creo que es evidente que tenemos un problema, ¿no?, y sin ánimo de ofender a nadie, pero se han publicado esta semana justo que ha habido cortes, ¿no?, a grandes industrias en el sector eléctrico. Y bueno, yo creo que tenemos que entender la realidad que tenemos. Sin duda, ahora mismo el gas es una alternativa real que existe y que yo creo que es una buena solución siempre que haya un problema, ¿no?, un problema asociado a que la inversión que se requiere es muy grande, o que los plazos se nos van, o que no hay capacidad del sistema eléctrico. Pues hay una alternativa muy clara que a día de hoy es el gas. Y es más, a futuro, como he explicado antes, con los gases renovables, con el biometano, el hidrógeno verde, que se van a poder vehicular en la red de transporte de gas, vamos a ser una solución sin duda para todo, ¿no?, porque también vamos a aportar ese punto de descarbonización que se está buscando. Yo creo que tenemos que poner un poco equilibrio en los objetivos que tenemos de descarbonización y la oportunidad tan grande que tiene este país ahora mismo en este sector de los data centers. Y la oportunidad es ahora. Hemos hablado hoy mucho sobre inteligencia artificial, pero no es el único caso de uso. Tenemos la computación espacial en los teléfonos móviles, que es algo que ya está aquí. O sea, que Apple ha lanzado a principios de este año sus primeros dispositivos de computación espacial, y eso va a ir rapidísimo y va a requerir, como bien decía en la mesa anterior un compañero, va a requerir un despliegue de edge computing enorme, y yo no sé si estamos ahora mismo preparados para dar cabida a ese despliegue, ¿no? Y sería una pena que fuera un cuello de botella la energía y que no se pudiera, pues al final, dar solución a toda esta oportunidad que se nos presenta, ¿no? Entonces, volviendo al inicio de la respuesta, el gas es a día de hoy una alternativa real para esta situación. Y además, a futuro, yo creo que va a ser una alternativa clave, porque también va a permitir parte de esta descarbonización, ¿no? Lo veremos. Pablo, sigo contigo. La Unión Europea lleva años trabajando, como sabéis, en una directiva comunitaria de eficiencia energética. Esto va a suponer que los data centers que tengamos más de 500 kilovatios instalados tengamos que reportar ciertos KPIs al año a Europa. Ya lo contaban ayer Manuel y Emilio, que el ministro Escrivá ya ha dado algunas pinceladas de que quiere hacer un real decreto, y de hecho ya hay casos reales como Alemania que han dado un paso más a esta normativa y van a empezar a regular los centros de datos, van a empezar a pedir ciertas obligaciones más allá de lo requerido por Europa, es decir, límites de PUE, reutilizaciones de parte de la energía que consumen, 100% de energías renovables no subvencionadas. ¿Qué está haciendo España de verdad? ¿Están trabajando en algo? ¿Van a contar con nosotros? Pues España va a tener que hacer algo, porque efectivamente la directiva es ya
una realidad, es decir, la Directiva 1791 de 2023 del año pasado. Es verdad que el plazo de transposición es octubre del 25, el 11 de octubre del 25, pero España va a tener que transponerla y todo va en la dirección que apuntabas, ¿no? Antes de... Vamos, esta cuestión sí que es puramente jurídica y bueno, hay un artículo de la directiva que concretamente impone a los centros de datos, ¿no?, las obligaciones que hablabas de reporte de información. Entonces, que me parece también interesante en relación con la eficiencia energética, que antes, Nemesio, decías, es verdad que el PNIEC le dedica pues, una parte sustantiva, un poco en relación con esa economía del decrecimiento, etcétera. Yo efectivamente te compro absolutamente ese punto y muchos otros de los que has dicho. Cuando salió la ley de cambio climático y transición energética, yo escribí una cosa en la que entre otras muchas cosas, utilizaba una tecnología muy simple, mucho más que la inteligencia artificial, para cerciorarme las veces que utilizaba la palabra plan y cuántas la palabra libertad, como ya has dicho, y efectivamente es una ley que recogía un par de planes, el PNIEC y el de acción climática, pero la palabra libertad aparecía una vez en relación con los puntos de recarga y tal. O sea que en términos generales estoy muy de acuerdo, pero me alegra utilizar un conocimiento tan reciente como hoy de la paradoja de Gibbons para decir que oye, la eficiencia es relativa, pero también da lugar a crecimientos absolutos, si lo he entendido bien. Es decir, que si eres eficiente energéticamente, pues es posible que también, o más que posible, seguro, según Gibbons, que vas a acabar consumiendo más energía y probablemente más energía renovable, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta concretamente de qué tendrán que hacer los centros de datos y qué ha hecho Europa, Europa ha implementado ya la última modificación de la Directiva de Eficiencia, más que una modificación, una directiva de nueva planta, la 1791, y efectivamente se dice que los Estados miembros deberán exigir a los propietarios y a los operadores de centros de datos con potencia eléctrica demandada por sistemas de IT de 500 kilovatios como mínimo, que pongan a disposición del público cierta información, ¿no?, que está en un anexo. Estoy seguro de que con reserva del secreto y del secreto empresarial, etcétera, ¿no? Pero estoy seguro que esta transposición dará lugar, una vez más, a cuestiones muy intensas, muy interesantes, ¿no?, del uso de los metadatos y de qué tipo de información es sobre la que hay que reportar, ¿no? Porque, vamos, de modo muy esquemático, simplemente leo el anexo séptimo, dice que hay que dar el nombre del centro de datos, el propietario, de los operadores, la fecha en que inició la actividad, el municipio en que está situado, superficie, potencia instalada, tráfico de datos entrante y saliente, cantidad de datos almacenados y tratados en el centro de datos y el rendimiento del centro de datos durante el último año natural completo, de acuerdo con los indicadores de rendimiento, ¿no? Y ahí sí que me permito pues prácticamente cerrar, porque no me considero experto en estos indicadores, que efectivamente, como también se ha dicho, no será solo el PUE, ¿no?, la relación entre la energía consumida en total y por tecnologías de la información, sino ya indicadores pues, en términos absolutos, ¿no?, de huella de carbono y de uso del agua, ¿no? Y en este sentido, y enlazo casi con lo que decía al principio, yo creo que no va a hacer falta, porque me preguntabas también si una parte de esa energía os exigirá que sea verde, etcétera. Yo creo que si algo tienen claro los hiperescalares, o si están los ejemplos todos en los medios, ¿no?, pero tanto Alphabet como Amazon, como Google, como cualquier otro, todos sus planes, yo creo que antes del 30, quiero recordar que el de Amazon era para el 25, es que la energía fuera 100% verde, las que usan en sus centros de datos, ¿no? Con lo cual, para este tamaño de centros de datos, ¿no?, de más de 500 kilovatios, yo creo que no va a ser el menor problema, digamos, en cuanto a las obligaciones de reporte, ¿no? Y por lo que sé de España, por contestar a tu pregunta, hasta donde yo sé, esta transposición, o hasta donde he visto, no está iniciada todavía, con lo cual es algo que tendremos que tratar en otras ocasiones. Vale, gracias, Pablo. Amelie, sigo contigo. Vuelvo otra vez a la pregunta en castellana. Sabemos más o menos que la supply chain, en términos de CAPEX en data center, suponen 1/3 aproximadamente del coste total del edificio. Por lo tanto, todos los objetivos de sostenibilidad que tenemos pasan por proveedores como vosotros. ¿Cómo estáis llegando a estos objetivos? ¿Estáis ya empezando a implementar Life Cycles Analysis y la parte de Environmental Product Declaration la tenéis ya interiorizada? Okay. So from a macro point of view, we have actually very recently validated and confirmed our net zero commitment. So this is the first action as an industrial player, with a reduction of more than 90% of greenhouse emissions by 2050.
So this is our net zero commitment. We have clearly accelerated in the last year, as probably all of us have done, accelerated the actions with a reduction of minus 42% in scope 1 and 2. I don't know if you are familiar with scope 1, 2, and 3, but very briefly, scope 1 and 2, when we talk about carbon emission reduction, scope 1 is direct emissions by the actual company. For example, our fabricas, our manufacturing plants. Yeah. Scope 2 is indirect emissions, like electricity, for example, and scope 3 is the emissions generated by our suppliers, because as you can imagine, we have a lot as well of suppliers. So minus 42% in 2023 in scope 1 and 2, and minus 25% in scope 3. So those are the actual figures that we have announced very recently. Now, when it comes to life cycle assessment and product declaration profiles, of course, it is entirely embedded in our processes today. I would lie if I wouldn't say that it was not a strong effort in terms of organization, in terms of processes, internal processes to make sure that that comes into place, but today it is completely natural for us. And we do have 72% of our global sales that has equivalent products, that has environmental profiles available to our customers. So this is direct input for DC customers to be able to use that data in order to calculate their own scope 3 and their own carbon footprint of their suppliers. When it comes to data center in particular, we are very focusing our efforts on R&D and on energy efficient solutions, as I mentioned before, to support the data center projects to be the most efficient possible. So our R&D investments are geared towards more efficient solutions like smart PDUs, like metered bus bars, like racks and cabinets, which support the cooling flow optimization, for example, like green transformers, UPSs, and so on. So we are really gearing our efforts towards that, towards energy efficient solutions. Another best practice that we can share is, for example, logistics. We do not talk much about logistics, but logistics is also very important in the full cycle. And an example is a company of ours, which is located in Holland, which is called Minkels, has done a study with customers, so again, a collaborative approach with customers to create reusable packaging in order to deliver the products on site and retrieve recondition the reusable packaging in order to create a virtuous circle in terms of packaging management. So this is a very concrete example of something that was co-created with customers in order to serve the customer in its own carbon footprint reduction. Okay, that's quite interesting. Thanks, Amelie. Nemesio, te dejo para el final, porque si Lorena me echa la bronca porque nos hemos pasado un poco del tiempo, ya tengo un culpable. Pero te lanzo una última pregunta muy rápida. El objetivo de la Unión Europea es alcanzar un 42,5% de producción de energía renovable para 2030 y una descarbonización completa para 2050. ¿Cómo crees que España vamos a ser mejores que el resto de los europeos? Vamos a ver, yo creo más fácil la descarbonización completa en 2050 que el objetivo intermedio a 2030. Básicamente porque depende de dos tecnologías. Una es el coche eléctrico y, bueno, pues el coche eléctrico en España se vende poco. Y se vende poco porque el 70% de los coches duermen en la calle, no hay una red de cargadores públicos disponible. Las gasolineras tienen también el mismo problema de líneas, o sea, están obligadas las que venden más de 5 millones de litros a tener cargador eléctrico, pero, por ejemplo, en el caso de Repsol que conozco, el 40% de las instalaciones no tienen servicio eléctrico por falta de potencia, con lo cual pues es la pescadilla que se muerde la cola. Y, por otra parte, pues el coche eléctrico es un 50% más caro que el coche de combustión interna. Que estoy seguro que la tecnología evolucionará, las baterías evolucionarán, serán más baratas y los coches eléctricos pues seguirán siendo más baratos. En el momento que sean más baratos y que tengan 600 kilómetros de autonomía y haya una red de carga suficiente, pues el crecimiento nunca es lineal, es exponencial a partir de ese momento.
¿Estaremos en 2030 en condiciones de que el 29% de la energía que se consuma en el transporte sea renovable, que es lo que dice la directiva para el transporte? Pues no lo sé, pero ese es el factor fundamental, porque una de las novedades de esta directiva es que se contabiliza la electricidad como renovable en el porcentaje en que se genere en España. Es decir, que si generamos un 70% o un 50% renovable, el 50% del consumo eléctrico de los coches se considera renovable a efectos de ese cómputo. Entonces, la otra tecnología, hidrógeno. El hidrógeno es fundamental para una parte de los combustibles verdes, porque también se habla de biocombustibles avanzados o de los Renewable Fuel Non-Biological Origin, es decir, CO2 captado del cielo y hidrógeno verde. Y eso requiere al menos un 1%, pero eso también dependerá de los costes del hidrógeno. Y lo mismo para la industria. La industria tiene que incrementar un 1,6% acumulativo anual desde el 21 al 30 su consumo de renovables. Una idea es el hidrógeno, pero otra idea es el biometano. Es decir, aunque el biometano cueste ahora 80 euros megavatio, me corriges, y el gas natural 30, pues es un extra coste que se puede aceptar. Además, no hay problema de moléculas porque es la misma. Por lo tanto, yo creo que iremos avanzando, pero sin duda ninguna veo más fácil el 50 que el 30 en función de los desarrollos de esas dos tecnologías, hidrógeno y coche eléctrico y sistema de recarga. Un comentario final sobre la eficiencia energética. Por supuesto que soy partidario de la eficiencia energética, pero, por ejemplo, se habla de dedicar mucho dinero público al aislamiento térmico de edificios. Si toda la electricidad es renovable y todo el consumo doméstico es eléctrico, en términos de rentabilidad de emisiones de CO2 evitadas, ese dinero se podría dedicar a subvencionar bombas de calor para la gente que tiene menos capacidad económica. Entonces, al final, no es... O sea, yo cuando veo un objetivo, reducir la energía, no, mire usted, reducir el consumo de energía, no. Mejorar la intensidad, reducir la intensidad energética de la economía a igualdad de estructura económica. Es decir, yo puedo reducir la intensidad económica de una economía como la española a base de incrementar el turismo y reducir la industria. Y estoy reduciendo la intensidad energética. No, yo quiero a igualdad de sector, o es más, quiero con más industria reducir la intensidad energética. Y luego, para cada industria, efectivamente, la eficiencia es una variable fundamental, porque es con menos energía conseguir la misma cantidad de producto. Entonces, lo que pasa es que cuando decimos, no, objetivo de eficiencia energética, reducir el consumo, pues oiga, no me vale. Entonces, la eficiencia es fundamental, la eficiencia para cualquier industria y para cualquier sector es fundamental, y para los CPDs pues es fundamental, pero hay que tener una visión un pelo más amplia y, sobre todo, hay que tener claro que el problema es reducir las emisiones de CO2. Eso es lo que nos estamos jugando. Entonces, cuando tú tienes que resolver un problema, mezclarlo con otros de distinto alcance y término, es apostar por no solucionarlo. Entonces, ¿hay que respetar la biodiversidad? Por supuesto, soy un enamorado de la naturaleza, pero si yo tengo que respetar la biodiversidad y reducir emisiones, mi problema son las emisiones. La biodiversidad la puedo ir arreglando después con otro efecto y con otro tal. Pero lo que hay que transformar es el sistema energético para reducir las emisiones. Ese es el punto. Y no lo mezclemos con más cosas, no lo mezclemos con que hay que reducir el tamaño de la economía. No he visto nunca en ningún modelo de historia económica pasada que se haya reducido la desigualdad a partir del decrecimiento económico. Correcto. Solo el crecimiento es lo que permite reducir la desigualdad. Y que el crecimiento implica más consumo de energía, no me importa, siempre que esa energía sea sin emisiones. Y los centros de proceso de datos pues pueden ser intensivos en consumo de emisiones, pero no tienen por qué consumos de electricidad, pero esa electricidad no tiene por qué generar emisiones y, por lo tanto, bienvenida. Pues gracias, Nemesio. Lorena, ¿has apuntado? Ya sabemos quién es el culpable de los 5 minutos. Gracias a todos por el panel y os devuelvo la palabra. Gracias.